Bienvenidos, queridos ancianos, al tercer tema de esta serie de capacitaciones sobre la visitación. Hemos hablado del principio importante de la visitación, hemos hablado de cómo hacer un plan personal de visitación y en esta tercera parte hablaremos sobre las preguntas inductivas que usted puede hacer en una visitación y las habilidades blandas, así se pueden describir, que debemos tener y considerar en una visitación. Partamos, preguntas inductivas y habilidades blandas. Entonces, en esta capacitación práctica para los ancianos de iglesia, vamos a ver y aprender a conversar con respeto, con sensibilidad y con un propósito espiritual durante una visitación. ¿Y cuál va a ser entonces nuestro objetivo? Nuestro objetivo de este módulo va a ser poder realizar conversaciones pastorales respetuosas, usar preguntas abiertas y no invasivas con las personas que vamos a visitar, escuchar antes de aconsejar y conocer la condición espiritual sin llegar a un punto de la curiosidad. Vamos entonces a considerar este punto. Primeramente, debe considerar esto, que hay visitas donde la persona se siente cuidada, amada, importante, pero que también hay visitas donde se sienten interrogadas, se sienten presionadas y juzgadas. ¿Y cuál es la diferencia? De que muchas veces eso está en el tono, en la pregunta, en la capacidad de escuchar de aquellas personas que visitan. La frase clave que vamos a tener es la siguiente, que el anciano no visita para sacar información, sino que la visita es para acompañar espiritualmente con respeto, con amor y con prudencia. Y vamos a ver en este momento algunas preguntas que debemos hacer. Ejemplo, ¿cómo se siente una persona cuando se interroga en vez de escucharla? ¿Qué preguntas pueden abrir el corazón sin presionar? ¿Qué temas no conviene tocar si la persona no los abre primero? ¿Y qué significa escuchar con amor cristiano? Cuatro preguntas importantes que es necesario que usted considere. Las repito. ¿Cómo se siente una persona cuando le interrogan en vez de escucharla? ¿Qué preguntas puede abrir el corazón sin presionar? ¿Qué temas no conviene tocar si la persona no los abre primero? ¿Y qué significa escuchar con amor cristiano? Allí entonces tenemos las preguntas que son claves para esto. Vamos a un ejemplo. Primera forma, una persona visita y le dice, hermana, no está viniendo a la iglesia. Usted sabe que eso no está bien. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? La persona se va a defender y se va a cerrar. Forma 2, la hermana la hemos extrañado, si uno lo dice así, y queríamos saludarla, saber cómo está y orar con usted. Y usted empieza y se aproxima de esa manera. Lo más probable es que la persona se va a sentir cuidada y también lo más probable es que abra su corazón. Principio uno que vamos a ver. Eh, Pida permiso antes de profundizar. ¿Y eso qué significa? Que antes de entrar a un tema personal, el anciano debe pedir permiso. ¿Y qué significa pedir permiso? Significa demostrar respeto. Eso va a hacer que se baje la defensa, va a permitir que la persona conserve su dignidad y su libertad si realmente desea
desea hablar de ese tema. ¿Y qué frase uno puede ocupar para pedir permiso? Por ejemplo, usted le puede decir, ¿le parece si conversamos un poquitito sobre cómo se ha sentido espiritualmente? Es una pregunta de permiso. Otra, ¿puedo hacerle una pregunta con mucho respeto? Una pregunta de permiso. Si hay algo que no desea responder, no se preocupe. Y otra pregunta de permiso. ¿Le gustaría que oremos por alguna situación específica? Fíjese cómo estas frases de permiso están sostenidas por un texto bíblico. Dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Dónde está eso? Está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver otro principio. El principio 2, preguntas abiertas y que no son invasivas. Entonces las preguntas abiertas permiten que la persona hable libremente. No empujan, no acusan, no obligan. Abren una puerta para que el hermano pueda expresar su realidad con confianza, que es lo que nosotros deseamos. ¿Y qué frases sobre esto? Por ejemplo, sobre la vida espiritual. ¿Qué preguntas abiertas podríamos decir y que invitan a hablar de este tema, pero con respeto? Dos, cuatro ejemplos. ¿Cómo se ha sentido en su caminar con Dios últimamente? ¿Qué cosas le han ayudado a mantenerse cerca del Señor? ¿Ha habido algo que le haya costado en su vida espiritual? ¿Cómo podemos orar mejor por usted? Si usted se da cuenta, estas cuatro preguntas, cualquiera de ellas que usted quiera ocupar, son preguntas respetuosas que introducen un tema espiritual. A veces de repente alguien, desde su desconocimiento, puede empezar una conversación espiritual diciendo así como, ¿cómo te has sentido espiritualmente? ¿O estás leyendo tu Biblia todos los días? ¿Estás orando todos los días? De repente son preguntas que van a invitar a que la persona te diga sí, pero no desde una sinceridad. Se va a sentir juzgada, presionada. Cuando queramos hacer una pregunta sobre la iglesia, debemos escuchar sin defenderse de inmediato. Aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo se ha sentido en la iglesia durante este tiempo? ¿Hay algo que le haya animado o desanimado? ¿De qué manera cree que la iglesia podría acompañarle mejor? ¿Se ha sentido integrado, escuchado o considerado? Ahí tenemos entonces algunas preguntas que podemos hacer. Sobre la vida personal, ¿qué preguntas podemos hacer sin curiosidad y sin ser invasivo? ¿Cómo ha estado viviendo estos días? ¿Cómo está su familia? ¿Hay alguna preocupación que esté pasando? ¿Qué ha sido lo más difícil últimamente? ¿Qué cosas le han dado ánimo y qué cosas le ha dado esperanza? Allí tenemos algunas preguntas que podemos hacer. Y sobre el servicio y la misión, ¿qué vamos a preguntar? Eh, Estas preguntas miran hacia el crecimiento de la persona. De repente algunas personas, algunos líderes, ancianos pueden creer que misión solamente es dar un estudio bíblico, llevar un alma para Jesús. Sin embargo, misión es mucho más que eso. ¿Qué preguntas podríamos hacer? ¿Hay algún área donde le gustaría servir cuando se sienta más preparado? ¿O qué dones y qué talento cree que Dios le ha dado? ¿O cómo le gustaría crecer en su cristiana? ¿O hay alguien por quien está orando para que conozca a Jesús?
Ahí tiene varias preguntas que buscan este principio, ser respetuosos, pero no invasivos. ¿Qué texto bíblico podría sustentar lo que estamos hablando? Dice la Biblia, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Proverbios 18:13. ¿Qué dice entonces la Biblia? Que el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad. Fatuidad es como decir necedad. ¿Qué preguntas conviene evitar que pueden hacer cerrar el corazón? ¿Por qué se alejó? ¿Qué pecado cometió? ¿Es verdad que tuvo problemas con tal hermano? ¿Por qué no está diezmando? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué no viene si tiene tiempo para otras cosas? Son preguntas que de repente puede pensarlas desde, desde su mente quizás rápida, pero que no se pueden expresar. ¿Qué errores frecuentes podrían haber? eh, Se puede convertir la visita en un interrogatorio, porque el anciano no puede llegar como un fiscal espiritual, no puede ser este interrogador. Una visita pastoral no busca atrapar a la persona o, o sacar a flote una dificultad o su debilidad, eh, no, sino que debe ayudarla a encontrarse, eh, a encontrar ánimo, a encontrar claridad y a encontrar también esperanza en Cristo. Otra cosa que debemos considerar en nuestra visitación, y aquí es donde entramos a las habilidades blandas. Habilidades blandas. La primera habilidad es la escucha activa. ¿Y qué significa la escucha activa? Significa que debemos prestar atención real, no solamente con nuestros oídos, sino con todo nuestro cuerpo. No interrumpir, no dejar que nuestra ansiedad de que la persona se apure, que diga todo lo que tiene que decir luego porque me tengo que ir o que no, estoy medio incómodo de estar ahí en la casa, no. Debemos vencer nuestra ansiedad si tenemos la tendencia de ser ansiosos. No debemos interrumpir, no corregir cada frase de la persona, debemos escuchar el sentimiento y no solamente los datos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante qué significa. Debemos permitir los silencios cuando sean necesarios. De repente las personas hacen silencio, debemos respetar esos silencios. ¿Qué habilidad blanda 2 debemos considerar? La empatía con verdad. ¿Qué es la empatía? La empatía no significa aprobar todo, significa tratar de comprender lo que la persona nos está diciendo, lo que siente, reconocer su dolor y acompañarla hacia Cristo con ternura y con verdad. Vamos a ver la habilidad blanda 3. ¿Cuál es la habilidad blanda 3? El tono amable y las palabras con gracia. La misma verdad puede sanar o puede herir según el tono. Así como nosotros colocamos agua. El agua cuando es colocada en una plantita pequeñita que recién está naciendo, así en modo de lluvia, suavemente, es una bendición, pero si esa misma agua se le da a esa plantita que recién está germinando, así como un chorro de agua fuerte, la puede matar. Entonces, una misma verdad puede sanar o puede herir según el tono. Debemos evitar los sarcasmos, los retos, las frases duras. Debemos hablar con firmeza cuando sea necesario, pero con humildad. Y el tono pastoral siempre va a abrir las puertas. Debemos considerar entonces el tono. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Dónde se encuentra esto? Eso está en Proverbios, capítulo 15, versículo 1.
Sigamos adelante y sigamos viendo qué otra habilidad blanda número 4 podemos tener, que es ser la confidencialidad y la prudencia. No divulguemos lo que se ha conversado. No usemos la visita como un comentario de pasillo después, como para tener información, para transmitir esas situaciones a otras personas. Compartir con el pastor solamente lo necesario para cuidar mejor a la persona. No escribir los detalles íntimos en forma innecesaria, como lo hablamos en el anterior módulo. Protejamos la dignidad de la persona. Toda persona es digna. Y así como usted y yo deseamos ser tratados dignamente, así debemos tener ese mismo trato con otros. Habilidad número 5, la validación emocional. ¿Qué significa esto? Aquí nos vamos a adentrar en lo que es la empatía. Validar no es justificar todo, sino que es reconocer el dolor de la persona y agradecer la confianza que entrega esa persona al hablar. ¿Qué significa eso? Significa que la persona, cuando ella abre su corazón y entra en confianza, usted le agradece, aunque a lo mejor lo que haya dicho no le guste mucho a usted. Vamos a colocar algunas frases eh, de validación, que vuelvo a insistir, validación no significa justificar todo. Validamos, por ejemplo, cuando decimos, entiendo eso, que ha sido muy difícil, o gracias por confiar al contarme eso, o lamento mucho que haya pasado por esa experiencia, o no está solo, queremos acompañarla, o vamos a orar y caminar paso a paso. 5 frases de validación sencillas. Un texto bíblico, un texto bíblico que nos pueda ayudar en esto, en palabras con gracia. Dice la Biblia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Dónde está eso? En Colosenses, capítulo 4, versículo 6. La palabra debe ser con gracia y sazonada con sal. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de todo esto? ¿Cuál debe ser la secuencia sencilla de una visita? Primero, un saludo cordial y un motivo simple, una pregunta abierta, cómo se ha sentido, escuchar sin interrumpir, leer un texto bíblico breve, orar por una necesidad concreta que tenga ella o la familia y acordar un seguimiento. ¿Le parece si le llamo la próxima semana? Algo así. Recuerde que hay casos en donde no basta una visita al año, es necesario un acompañamiento. Y lo más probable, si usted solamente puede hacer una visita a la semana, lo más probable es que a lo mejor pueda hacer un acompañamiento en llamadas telefónicas. ¿Y por qué no? Oración diaria por esa persona. Como hemos hablado, dejamos tarea. Y esta tarea para esta semana van a ser las siguientes. Quiero invitarle a que usted escriba 5 preguntas respetuosas que va a usar en las próximas visitas, asumiendo que vamos a comprometernos con esto mínimo que dijimos, una visita semanal, 2 llamadas pastorales semanales y orar por 5 personas diariamente. Escriba entonces 5 preguntas respetuosas que va a usar en estas próximas visitas. Anote, por ejemplo, 3 preguntas que debe evitar. Prepare una frase de ánimo para alguien desanimado y prepare una oración breve si es necesario para terminar una visita. Cuando hablamos de preparar, escribir 5 preguntas, por ejemplo, si yo quiero eh, preguntarle a la persona cómo está su ánimo espiritual, ¿qué preguntas haría? Escriba, ahí escriba.
Si va a preguntar sobre la relación de la persona con la iglesia, escriba la pregunta que quiera hacer, que sea respetuosa, no invasiva. Si va a hacer una pregunta sobre misión, escriba esa pregunta. Eh, Mire, es verdad que a lo mejor usted no tiene esa costumbre de escribir preguntas. A lo mejor va a encontrar que eso es muy robotizado, pero no pensemos en eso. Pensemos en que lo va a escribir como un ejercicio mental para que esa pregunta quede en su mente. Pero obviamente que en la hora de la visita usted no va a leerlas, las va a tener más claras en su mente, ¿ya? El escribirle le va a dar más estructura, consistencia en saber lo que va a decir en la visita. ¿Con qué concluimos? Una buena pregunta puede abrir una puerta espiritual. Entonces, una buena pregunta puede abrir una puerta espiritual y una mala pregunta puede cerrarla. Por eso entonces que el anciano debe aprender a hablar con respeto, debe escuchar con paciencia y debe acompañar con ternura. Y concluimos con esto. Concluimos con este llamado de Jesús. La visitación no es una investigación, es un acto de amor pastoral y que cada anciano debe aprender a escuchar como Jesús lo hacía, hablar con gracia, cuidar con respeto. Que Dios te bendiga y Dios te acompañe para que cada visitación que puedas hacer, la puedas hacer hablando con gracia, con respeto y siendo un agente de bendición en cada una de estas visitas. Dios te bendiga.